Dice el Espíritu de Profecía que el hallarse rodeado por las maravillosas obras de Dios hace que nuestra mente se eleve de las cosas visibles a aquellas cosas que no se ven, y que la hermosura de la naturaleza nos induce a pensar en las bellezas inigualables de la tierra nueva, donde ya no existirá ni la muerte, ni el pecado, ni el dolor, ni nada que cause intranquilidad a nuestras vidas. Y es que ¿qué valor tiene la vida al aire libre? Es un precio que realmente es incalculable. Hoy estaremos hablando precisamente de esto, el valor de la vida en el campo, lo que nosotros podemos recibir, todos aquellos beneficios de vivir en ese ambiente. Así que sin más, bienvenidos. Y el orar en la naturaleza debería de ser uno de los mayores privilegios que tenga el ser humano, y que muchas veces esto no se toma en cuenta. Pero en estos momentos vamos a comenzar nuestra matutina precisamente con una oración. No a naturaleza, la naturaleza la tengo afuera, la estoy viendo, pero en estos momentos oraremos aquí en nuestro local. Padre nuestro, Señor que está en el cielo, santo, glorificado y bendito sea su nombre. Gracias, Señor, le damos por el privilegio que nos da de poder orar y de poder tener una meditación más para aprender de su palabra cada día. Rogamos, Señor, que nos pueda ayudar en este tema y que pueda ayudar a aquellas personas, Señor, para que si aún no lo han entendido, lo puedan hacer. Y aquellas personas que están deseando el poder vivir en el campo y están orando por ello, Señor, que si es su voluntad, pueda concederles este deseo. Quédese con su pueblo y con todas aquellas personas que lo están necesitando. Ayúdenos cada día a hacer luz, Señor, a un mundo que está cada vez más en oscuridad. Todo esto se lo rogamos en el bendito nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús, con el perdón de nuestros pecados. Amén. Yo recuerdo que mi niñez, desde que nací hasta más o menos los 10 años, viví en el campo, en casa de mis abuelos. Y que tengo recuerdos muy, muy bonitos de la vida en el campo, de todo lo que se disfrutaba, y más siendo niño, que bueno, encuentras placer en cosas muy pequeñas. Recuerdo mucho de disfrutar de esas frutas que nos daba la naturaleza, que nos daba el campo, esas frutas tropicales, porque vivía en una zona tropical. Y recuerdo mucho de disfrutar los árboles, los campos, absolutamente todo. El sonido de los pajaritos, el sonido del viento cuando golpeaba contra los árboles. Bueno, la verdad es que tengo recuerdos muy lindos de mi niñez en cuanto a esa vida en el campo. Y ahora que Dios nos ha permitido el volver a estar en la naturaleza, realmente que no tiene comparación el vivir en una ciudad que vivir en el campo. Bueno, a lo mejor no todos opinen lo mismo, ¿no? Hay gente que es más citadina y le gusta más la ciudad. A mí siempre me ha gustado el campo porque crecí en él y ya lo traía dentro de mí, ¿no? Pero, como decíamos al principio, el valor de la vida en el campo para nuestra salud física y para nuestra salud espiritual es algo que no tiene comparación. Si bien es cierto, vamos a aclarar, porque hay muchas personas que también esto lo llevan a un extremo. Obviamente que el vivir en el campo no es garantía de que nosotros vamos a salvarnos. Claramente no, sabemos que somos salvos por medio de la fe en Cristo Jesús, pero que el vivir en el campo nos ayudará a que nuestra vida espiritual y nuestra salud puedan ser cada vez mejores, ¿no? Aunque hoy en día, como sabemos que el enemigo ha hecho de todo para que la misma tecnología entre en casi todo el mundo, incluso en aquellos lugares tan remotos, pues el mundo se puede meter también dentro del campo. Eso ya estamos claros de que es así.
Y bueno, vamos a comenzar con nuestra lectura del día de hoy y vamos a empezar con nuestro versículo que nos dice: Alégrense los cielos y gócese la tierra, brama el mar y su plenitud, regocíjese el campo, todo lo que en él está. Entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contentos. Salmo 96, 11, 12. Ya aquí nos está hablando de, bueno, vemos que como este salmo hay varios, donde habla de ese gozar de la naturaleza, dice, de que la naturaleza a unísono alaba al Señor, a su Creador. Y aquí ya nos va mostrando el Señor que no hay nada mejor como el disfrutar de su obra creadora, de todo aquello magnífico que Él creó para disfrute del ser humano. Lamentablemente, el día de hoy, lamentablemente en estos años que han pasado desde esa creación, pues la naturaleza ha sufrido mucho. Y bueno, tenemos tantas cosas mal en este mundo, mas sin embargo, aún sigue manteniéndose algunas cosas bien. Y eso es lo que debemos de tratar de disfrutar. Nos comienza a decir aquí el espíritu de profecía: cuán preciosas, dice, resultan la quietud y la libertad del campo para los inválidos débiles acostumbrados a la vida de la ciudad, al brillo de muchas luces y al ruido de las calles. Con cuánto gusto, dice, abrazan las escenas de la naturaleza. Cuán contentos se sentirían de poder gozar de las conveniencias de un sanatorio en el campo. Bueno, aquí estaba hablando acerca de esos sanatorios para gente enferma que ellos iban construyendo y que ella siempre instaba a que fueran puestos en la naturaleza y no en la ciudad, porque era la manera en que los enfermos podrían disfrutar de una mejor salud. Entonces, bueno, pero tomo esto, que no solamente es para los enfermos, sino que para todas las personas. Dice que cuán preciosos resultan esa quietud y esa libertad del campo. Bueno, principalmente para aquellas personas que están enfermas. Y que la vida en las ciudades, pues bueno, ya vemos nosotros lo que es, depende de qué ciudades, ¿no? Hay unas más grandes que otras, hay unas más pobladas que otras, mas sin embargo, al fin y al cabo son ciudades donde lo que vemos son edificios tras edificios o casas tras casas, una tras otra, y ruidos en las calles, de los autos, de la gente pasando, bueno, todo lo que nosotros podemos encontrar en una ciudad. Entonces hablaba de que cuán conveniente sería que aquellas personas que estaban, principalmente que estaban enfermas, pudieran gozar de la tranquilidad y la quietud que existe en la naturaleza. Donde dice, se pudieran sentar al aire libre, gozar del sol y respirar la fragancia de los árboles y las flores. Al salir de tu casa o al salir, bueno, de donde sea que te encuentres o de un sanatorio o de un hospital, lo que sea que, como ella estaba hablando aquí, lo que tú huelas, que sea naturaleza, a la hierba y a todas esas fragancias que muchos de los árboles y de las flores nos dan. Existen, dice, propiedades salutíferas en el bálsamo de los pinos y en la fragancia de los cedros y los abetos. Vemos aquí algo muy interesante. Dice que existen propiedades salutíferas, existen propiedades saludables en que en el bálsamo de los pinos y la fragancia de los cedros y de los abetos, de esos árboles tan majestuosos, ¿no? Que no en todos los lugares se encuentran, obviamente. Yo siempre, bueno, para mí uno de mis favoritos y mi favorito de los árboles siempre ha sido el abeto. En mi país no existe el abeto, pero lo veía mucho por los documentales, por fotografías y siempre me gustó. Y cuando vine aquí y pude ver uno tan maravilloso, es que mi mente, al contemplarlo, encuentro placer y felicidad, porque es uno de los árboles más bonitos para mí que tiene la naturaleza. Y ella nos habla de que existen esas propiedades, ¿no?, saludables en el estar oliendo la fragancia que despiden este tipo de árboles. Y hay otros árboles, dice, que contribuyen a la buena salud.
No se corten esos árboles irresponsablemente, dice, cuídese en donde crecen en abundancia y plántese más donde solo hay algunos. Aquellas personas que tienen la oportunidad de vivir en el campo y que a lo mejor no tienen muchos árboles, pues una forma, si hay posibilidades obviamente, es de ir plantando. ¿Para qué? Para que poder obtener los beneficios de tener árboles en nuestros terrenos. La vida terrenal del Salvador, dice, fue una vida de comunión con la naturaleza y con Dios. En esta comunión nos reveló el secreto de una vida llena de poder. Mientras trabajaba en el banco del carpintero, dice, y llevaba las cargas de la vida doméstica, mientras aprendía las lecciones de la obediencia y del sufrimiento, hallaba solaz en las escenas de la naturaleza, que cuyos misterios adquiría conocimiento al procurar comprenderlos, dice. Nos habla, bueno, ya nos va hablando de la vida del Señor. Sabemos que la vida de Jesús, o sea, es un ejemplo para nosotros, obviamente, ya lo dice la palabra de Dios, que su vida terrenal, como fue, dice una vida de comunión con la naturaleza y con Dios. Recordemos que Jesús, bueno, vivía en un lugar rodeado de naturaleza y él encontraba placer en contemplar su obra creadora. Estudiaba la palabra de Dios, dice, y sus horas más felices eran en las que, terminando el trabajo, podía pasar en el campo meditando en tranquilos valles y en comunión con Dios. Ora en la falda del monte, dice, ora entre los árboles de la selva. Dice el Señor que su hora más feliz, o lo que más disfrutaba, ya nos da un ejemplo aquí, terminando su trabajo. Vemos que Jesús no se la pasaba haciendo nada, ni tampoco se la pasaba solo leyendo la Biblia y meditando, y en eso, no, el Señor nos da un ejemplo de su vida, de que hay tiempo para todo, y que el ser humano necesita trabajar, obviamente para comer hay que trabajar, y también, bueno, si tenemos familia, dedicarle tiempo a la familia, y todo en su orden. Pero necesitamos esas horas de comunión con Dios. Si no hay una mejor forma de mantener esa comunión con Dios, los que tienen la posibilidad de estar en contacto con la naturaleza y Él a solas. El alba, dice, le encontraba a menudo en algún retiro, sumido en la meditación, escudriñando las escrituras o en oración. Con su canto daba la bienvenida, dice, a la luz del día. Con himnos de acción de gracia amenizaba las horas del labor. Y llevaba, dice, la alegría del cielo a los rendidos por el trabajo y a los descorazonados. El Señor, esas horas que tenía de meditar con Jesús, esas horas que tenía de observar la naturaleza, de orar, de leer la palabra de Dios, dice que muchas veces el alba lo encontraba haciendo estas cosas, pues lo necesitaba. ¿Por qué? Para poder, dice, que infundir gracia y infundir esa alegría del cielo y esa energía que él adquiría al estar en comunión con Dios y con la naturaleza, para darle vida a otras personas que tanto lo estaban necesitando. Debemos de tomar ese ejemplo nosotros también, ¿no? En el curso de su ministerio, dice, Jesús vivió mucho al aire libre. Ahí dio una buena parte de sus enseñanzas. Mientras viajaba a pie de poblado en poblado, dice, para instruir a sus discípulos, huía frecuentemente del tumulto de la ciudad a la tranquilidad del campo, que estaba más en armonía con las lecciones de sencillez, fe y abnegación que quería darle. Jesús sabía realmente lo que necesitaba. Él sabía que necesitaba esos momentos de paz y de tranquilidad. ¿Para qué? Para llenarse de fuerza, bueno, como lo dijimos anteriormente, para llenarse de esa energía celestial que solamente le podía dar la comunión con Dios y el estar a solas con Él en la naturaleza. Y no estar todo el tiempo allí en la ciudad. Claro que tenía su obra que hacer y la hacía, pero cuando cumplía, cuando Él veía conveniente de que necesitaba esos momentos, pues ya se retiraba al campo, dice, a la naturaleza, para poderse refrigerar de todo lo que le podía ofrecer el Señor. Agradaba a Cristo, dice, reunir al pueblo en torno suyo, al raso de un verde collado, dice, o a las orillas del lago. Allí, dice, rodeados de las obras de su propia creación,
podía desviar los pensamientos de la gente de lo artificioso a lo natural. Y así de esa manera, dice que el Señor le gustaba dar lecciones, le gustaba predicar en la naturaleza. Porque de esa manera, que nos dice aquí, que el pueblo ya no ponía su mente en las cosas materiales, en aquellas cosas que muchas veces su mente se desviaba y que quería y que codiciaba, sino que en las cosas sencillas de la naturaleza. Sabemos que tiene lecciones innumerables cuando la contemplamos, cuando meditamos en eso. En el crecimiento y desarrollo de la naturaleza, dice, se revelaban los principios de su reino. Al alzar la vista hacia los montes de Dios y al contemplar las maravillosas obras de su mano, los hombres podían aprender valiosas lecciones de verdad divina. En días venideros, las lecciones del Divino Maestro les serían repetidas por las cosas de la naturaleza. La mente se elevaría y el corazón hallaría descanso. De esa manera, con esa naturaleza, Dios le estaba dando esas lecciones, dice, y que en días venideros, más adelante, muchos de ellos, después de su muerte, pues iban a ir viendo aquellas cosas que el Señor les había contado y iban a ir relacionando también más cosas y verían que todo lo que les había dicho era verdad y que así, de esa manera, pues su mente tenía esos recuerdos y se elevaría y hallarían descanso de todas aquellas cosas que estaban pasando o sucediendo en ese momento. Todos los que estén en la escuela de Dios, dice, necesitan de una hora de tranquilidad para la meditación a solas consigo mismo, con la naturaleza y con Dios. Yo la verdad es que, bueno, sí había leído una cita parecida a esta que vemos aquí, donde decía la sierva del Señor que deberíamos de meditar al menos una hora en los sufrimientos de nuestro Señor cuando fue crucificado. Pero lo que está diciendo aquí que todos los que están en la escuela, los que son pueblo de Dios, necesitan de una hora tranquila. ¿Para qué? Para la meditación a solas consigo mismo, con la naturaleza y con Dios. Bueno, y vamos a aclarar aquí que meditación no es esa que oriental que conocemos. Habla de aquí de meditar, de contemplar, de sacar lecciones de todo lo que han hecho durante el día y de toda la naturaleza. Habla de ese tipo de meditación, porque hay gente que ya confunde las cosas cuando se habla de esa palabra. Si nosotros vamos y buscamos la definición de meditación, veremos que tiene muchos usos. Lamentablemente el día de hoy, pues se ha agarrado esa palabra para darle otro tipo de concepto, ¿no? El que conocemos en la cultura oriental. Entonces aquí volvemos y repetimos, ¿no? Que todos deberíamos de tener, dice, esa hora de meditar en el Señor a solas, con la naturaleza y con Dios. Son momentos que realmente nosotros necesitamos y que lo deberíamos hacer. Lamentablemente no siempre es posible, pero en la medida que nosotros podamos, deberíamos de implementarlo, porque si aquí nos lo está diciendo es porque realmente sería de gran beneficio para nosotros, sobre todo hacerlo en la naturaleza, aquellas personas que tienen la posibilidad, claro está. Cada uno de nosotros ha de oír la voz de Dios hablar a su corazón, dice, cuando toda otra voz calla. Y tranquilos en su presencia esperamos. El silencio del alma hace más perceptible la voz de Dios. Él nos dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y es que hay una gran diferencia entre ponerse a orar, a estudiar la palabra de Dios, a meditar en el Señor, en una ciudad donde de repente cuando acuerdas, escuchas un estruendo o escuchas los autos o escuchas a la gente, o sea, concentración no es que se pueda. En cambio, cuando estás en el campo y te dispones a hacer tus devocionales por la mañana, por ejemplo, y lo único que escuchas, bueno, el silencio o los pajaritos o el viento, cuando lo hay, o la lluvia o lo que sea, que tenga que ver con el sonido de la naturaleza, realmente que no tiene precio el orar y estudiar de esa manera.
Esta es la preparación eficaz, dice, para toda labor para Dios. En medio de la presurosa muchedumbre y de las intensas actividades de la vida, el que así se refrigera se verá envuelto en un ambiente de luz y paz, dice. Recibirá nuevo caudal de fuerza física y mental. Su vida exhalará fragancia, dice, y dará prueba de un poder divino que alcanzará a los corazones de los hombres. Dice aquí que el hacer esto, el poder estar al aire libre, el poder estar en el campo y hacer estas cosas en ello, pues, ¿qué dice? Que nos refrigerará y ¿qué? Y estaremos envueltos de un ambiente de luz y de paz, y que recibiremos esas fuerzas, esas nuevas fuerzas, tanto física como mentalmente. Recibiremos esa energía que solamente proviene de Dios, esa energía buena que proviene de Dios. Y eso nos hará que podamos aguantar cada una de las actividades que tengamos que hacer, de nuestro trabajo, de lo que sea. Es como dice, recibiremos el poder divino para poder transmitir todas esas enseñanzas a las otras personas. En los esfuerzos que se realicen para restaurar la salud de los enfermos, dice, se deben utilizar las cosas hermosas de la creación del Señor. Las actividades tales como la observancia de las flores, la recolección de las frutas maduras, el escuchar los cantos felices de las aves, producen un efecto peculiarmente beneficioso sobre el sistema nervioso. Lo que estábamos diciendo anteriormente, ¿no? Que el poder estar al aire libre, el poder estar en el campo, dice que todo lo que nos rodea, la naturaleza que nos rodea, el poder escuchar a los pajaritos, su feliz canto, dice, el contemplar las flores, el contemplar los árboles, el contemplar las montañas, el contemplar los campos, el recoger esas frutas maduras de los lugares, dice que produce un efecto beneficioso sobre nuestro sistema nervioso. Como decíamos, ¿no? Toda esa energía del Señor, toda esa fuerza del Señor, todo eso nos refrigera y hace que nosotros podamos enfrentar el día a día cada vez mejor. No es lo mismo, obviamente, estando en una ciudad donde nuestro sistema nervioso está siempre más alterado, porque ya de por sí, bueno, los problemas que a todo el mundo lo rodean, ¿no? Ya estés en el campo, no estés en el campo, los problemas te persiguen y los problemas están. Eso no los podrás evitar estando en un lugar y en otro, eso ya lo sabemos. Pero a todo eso añádele todos los ruidos de las ciudades, todo el vivir tan apresuradamente como se vive en las ciudades, ¿no? Todo la gente, bueno, todo lo que nosotros podamos ver en las ciudades, pues todo eso también contribuye a que nuestro sistema nervioso también vaya más alterado. Y en cambio, el estar en la naturaleza, pues ¿qué? Hace que ese problema, al menos ese problema, no lo tengamos y que nuestra fuerza y que nuestro sistema nervioso se vea más beneficiado con ello. De la vida al aire libre, dice, los hombres y mujeres y niños experimentarán el deseo de ser puros y sin mancha. Bueno, y más en ese tiempo en el que ella escribía, donde no existían todo lo que existe hoy en día. Por ejemplo, no existían los móviles, no existía la televisión, no existía, bueno, toda la tecnología que hoy tenemos, lo que decía, ¿no? Podemos vivir en una montaña, mas sin embargo, el internet y el móvil lo tenemos ahí al alcance. Y muchas veces claramente es necesario para predicar, es necesario. Bueno, a lo mejor algunas personas dirán, no, yo puedo ir a predicar de casa en casa. Bueno, cada quien, ¿no? Los casos en cada lugar, en cada país son distintos. Ella hablaba que experimentan el deseo de ser puros y sin manchas. Claramente al contemplar la naturaleza, nosotros podemos contemplar mejor al Señor, obviamente. Y bueno, lo que decíamos en su tiempo, pues lo que había en las ciudades, en el campo no existía. Y por lo tanto aquellas personas no estaban relacionados con todas esas cosas que habían en la ciudad. En cambio, hoy en día depende de cada persona, ¿no? De sus necesidades, si necesita tener
internet o no en sus casas y para con sus hijos. Pero vivimos en un mundo que es como es, que muchas veces, aunque no queramos, se hace necesario, y el tener acceso a internet en los hogares, sobre todo para los niños y los jóvenes, pues muchas veces no es necesario ni que se vayan a las ciudades, ¿no? Ahí en el mismo campo pueden tener absolutamente todo en ese aparato tan pequeño llamado móvil o celular en otros lugares. Pero que lógicamente el poder estar en la naturaleza traerá mucho más beneficio del que estar en la ciudad. Eso está claro, y por eso es que hoy he querido traer este tema, para que aquellas personas que no se han decidido, que tienen las posibilidades y no se han decidido a buscar un lugar más retirado, a dejar de vivir en esas ciudades, y es que estamos viendo que cada vez se hace más difícil el vivir en las ciudades, sobre todo para el pueblo de Dios, para los que quieren ir avanzando en este camino, ¿no? El mundo, pues ya sabemos, incluso mucha gente del mundo, bueno, a raíz de todo esto que ha pasado con lo del COVID, ¿no? Estamos viendo que alguna gente se está queriendo comprar terrenos o casas en lugares más apartados, porque hay muchos que han sufrido con este confinamiento, sobre todo en las ciudades. La gente, ¿qué es lo que ve al abrir? Y muchos viven en unos casitas o en unos pisos tan pequeñitos donde hay unas ventanas tan pequeñas, y que al asomarse, ¿qué es lo que veían? Edificio por aquí, edificio por allá y nada más. Y todo eso altera el sistema nervioso, como ya lo hemos visto. Entonces, muchos se quedaron atrapados en sus pisos o en las ciudades, y se les hizo muy tedioso el poder pasar el tiempo. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hizo la gente? Pues dedicarse a ver televisión o a los móviles o a los ordenadores, bueno, a la tecnología al fin y al cabo, y se fue que, sobre todo los niños y los jóvenes, su mente llenando de todo lo que nos muestran, de toda la basura que nos muestran en los medios de comunicación o en la televisión. Más sin embargo, la gente que tiene la oportunidad de vivir en el campo, ¿qué hacía? Pues salir a caminar por los alrededores o por su casa, los que tienen algo de terreno. Entonces se hacía un poco menos tedioso el estar en una cuarentena o en un confinamiento, ¿no? Mediante las influencias de las propiedades reanimadoras y vivificantes de los grandes recursos medicinales de la naturaleza, se fortalecen las funciones del cuerpo, se despierta el intelecto, se aviva la imaginación, cobra vida el espíritu, y la mente se prepara para apreciar la hermosa palabra de Dios. El vivir en el campo realmente nos traerá únicamente beneficios dentro de todo, ¿no? El estar rodeado de naturaleza, el tener al alcance de esos recursos medicinales que nos proporcionan la naturaleza, y que nuestra imaginación pueda estar puesta en la obra creadora del Señor, como decía al principio, permitirá que nuestra mente se eleve de aquellas cosas visibles a las cosas invisibles, a las cosas que habrá en la tierra nueva, que serán maravillosas. Dice, cosas que ojo no vio, que oído no escuchó, son lo que habrá allá en la tierra nueva y en el cielo. Ya hablaremos en otra matutina acerca de eso, porque hay citas muy alentadoras, muy esperanzadoras de la tierra nueva. Esta ha sido nuestra meditación para el día de hoy. Sé que hay muchas personas que quisieran vivir en el campo, que es su mayor deseo, y lamentablemente no han tenido la oportunidad de poder hacerlo, a pesar de que tienen toda la intención. Sabemos que no todo el mundo tiene los recursos necesarios para poder ir, y hay muchas personas que, bueno, dicen, pues por fe, pero también hay que ser prudentes, ¿no? La fe tampoco debe de ser una fe ciega, tiene que ser una fe razonable. Hay personas que incitan a otras a que lo dejen todo, su trabajo y todo, y se vayan no sé para dónde, o debajo de una cueva, yo no sé dónde, porque realmente hay cosas que uno no entiende, porque hay personas que no utilizan la lógica. Los pasos que deben de darse para poder ir al campo, es cierto,
La mayor parte del pueblo de Dios debería de estar en el campo, y eso está claro, y es el mandato que el Dios nos ha dado, pero no todo el mundo tiene la posibilidad de hacerlo. Y hay personas incluso que vienen conociendo este evangelio y que, bueno, en su vida no se han planteado este tipo de cosas. Entonces debemos de ser comprensibles también con aquellas personas que es su deseo hacerlo, pero que de momento no lo pueden hacer. Pero el Señor hace de lo imposible lo posible. Es pedirle la guía al Señor, pedirle que Él nos dirija, no hacer caso muchas veces de lo que otras personas nos digan, no, deja todo y tú vete y ya está. No, nuestro guía, nuestro consejero siempre tiene que ser Jesús, porque si le hacemos caso a otras personas, siempre la pifiaremos. En cambio, si hacemos caso a la dirección del Señor, pues siempre iremos al lugar indicado. Que Dios ayude a todas aquellas personas que están queriendo ir al campo y que no tienen la posibilidad de hacerlo, para que puedan tener esa oportunidad. O que Dios ayude a aquellas personas que sí tienen la posibilidad, que cuentan con los recursos para poder ir al campo, pues que puedan encontrar el lugar más adecuado. Dejarse guiar siempre, como decimos, por el Señor, que es el único que nos va a guiar de manera segura. Así que invitar a las personas que el vivir al aire libre realmente, hermanos, no tiene precio. Gracias al Señor para aquellos que tenemos la oportunidad de poder estar en el campo y de poder contemplar las obras maravillosas del Señor. Y que Dios nos ayude a poder aprovechar todos los beneficios que nos da el poder vivir en la naturaleza. Así que sin más, que el Señor los bendiga y que puedan pasar un feliz resto del día.